Bueno, bien, pero muy buenos días para todos y para todas. Bienvenidas a este espacio, bienvenidos a este espacio del Segundo Congreso Internacional de Psicología Online. Mi nombre es David Bonilla Macías, soy el director del Segundo Congreso Internacional y hoy estaremos acompañándolos durante estos 21 días de formación, de capacitación. Hoy a doble jornada, hoy estaremos con dos conferencias en la mañana, a las 10 de la mañana, a las 11 de la mañana, y nos volveremos a ver a las 6 de la tarde y a las 7 de la noche. En estos días hemos empezado a tener ese recorrido por la psicología clínica, por la psicología organizacional, por la psicología del deporte. Hoy es el día de la psicología educativa, de la psicología organizacional. Vamos a tener varios ejercicios bien interesantes de esas investigaciones que están haciendo los docentes en este momento, de esos productos de investigación al interior de las diferentes universidades. Primero, agradecerle a la Universidad del Bosque, quien ha sido nuestro partner académico en este ejercicio, a Conexiones Consultorías, a la Asociación Colombiana de Facultades de Psicología, que creyó en este proyecto y que nos dio su aval, al octavo Foro de Guías de Intervención y Desarrollo Tecnológico en Salud Mental y Enfermedades Crónicas, a la Unidad de Educación Continuada de la Universidad del Bosque y de la Facultad de Psicología. A todos ustedes, muchísimas gracias, a todos nuestros aliados que han estado y que hacen que este congreso sea posible, a la Universidad de San Buenaventura, a la Fundación Universitaria del Área Andina, que hoy tenemos dos representantes de la universidad que van a mostrarnos esos resultados de investigación, a la Universidad ISEP de México, a la Asociación Colombiana de Patología Oral, al Congreso Internacional de Neurociencias que se estará realizando en noviembre, al colectivo de psicólogas, a la Asociación Colombiana de Psicólogos Aeronáuticos, al colectivo Aquí y Ahora, a la Sociedad para el Avance de la Psicoterapia Basada en el Sentido y a la Corporación Nuevos Rumbos. Las empresas privadas que también se han unido con nosotros, Bolsas Comerciales y Papelería, Isiospino Comunicaciones y Veraca Digital. Gracias por crear en este espacio, gracias por acompañarnos en este segundo Congreso Internacional de Psicología Online. Le voy a dar la bienvenida a nuestros invitados, la doctora Adelaida Bedoya, el doctor José Ared Esteves. Muy buenos días, ¿cómo están? Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, afortunadamente. José, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por el espacio. Qué bueno tenerlos en este espacio. Gracias a ustedes por aceptar, por hacer sus ponencias, por mostrar esos avances que se tienen en ciencia en esta época de virtualidad. Eso que ustedes han venido desarrollando desde la universidad, que maravilloso me parece revisar el tema de las aulas virtuales con los estudiantes, cómo es que funcionan todos esos aprendizajes basados en estas metodologías. La conferencia que nos tiene hoy la doctora Adelaide y el doctor José Ared se llama Percepciones de los estudiantes de psicología de la Fundación Universitaria del Área Andina, modalidad virtual frente a un curso de alfabetización digital basado en aprendizaje en aulas virtuales. ¿Estoy bien? ¿Me equivoqué en algo? Sí, ABA es ambientes virtuales de aprendizaje. Ambientes virtuales de aprendizaje, perfecto. Bueno, doctores, pues, ¿por qué trabajar en ambientes virtuales? Y quisiéramos escuchar su ponencia. Bueno, esta ponencia surge de una necesidad sentida e identificada. Surge hace 2 años y medio con la que ahora es la decana de la facultad, la doctora Karine Gómez, porque identificamos esto, que había una debilidad bastante fuerte en los estudiantes como tal. ¿En qué situaciones se veía? Se veía que entraba el estudiante virtual y decía, listo, yo sé manejar Facebook, WhatsApp, Instagram y Twitter, y mejor dicho, ya puedo hacer una carrera virtual. Y nos dimos cuenta que no, que aparte de que es virtual y que requieren unas competencias para hacer una formación de esta índole y sobre todo de modalidad virtual y de una carrera como psicología, requerían otras herramientas y requeríamos trabajar. Tengo la fortuna de tener un gran compañero y coequipero de trabajo. Con José hemos logrado muchas cosas desde una mirada que él tiene y pudimos organizar que primero la edad influye, porque no todas las personas vienen como son adolescentes, son entre los 16 y los 25, sino que tenemos personas hasta de 55 años que están estudiando una carrera. Entonces ha transcurrido un tiempo entre el bachillerato y el inicio de su pregrado, los contextos, porque son de toda Colombia,
impacta los conocimientos que tienen en herramientas TIC porque no siempre saben manejarlos, utilizarlos, desde cosas tan sencillas como la creación de un mapa conceptual hasta ingresar a una plataforma. Nosotros manejamos Canvas, ambientes virtuales de aprendizaje, así se llaman, ustedes los conocen mucho. La mayoría de todos ustedes ha realizado o un MOOC o ha hecho un diplomado, alguna cosa ha empezado a trabajar desde la virtualidad. Antes no era tan conocido, pero pues desde este 15 de marzo del 2020 que tuvieron, por ejemplo, los docentes y los estudiantes tuvieron 2 días o menos de un día para decir, terminaron en presencial y regresan en virtual, y es enfrentarse a todas estas competencias digitales. De hecho, esta investigación ya surgió y llevamos casi 2 años en el desarrollo, pero pues con la pandemia desarrolló un boom y nos mostró la necesidad de esto, porque no es solo trabajar en PowerPoint, no es solo saber cómo voy a gestionar, sino que vamos a ver y vamos a desarrollar. Queremos traer a colación el concepto de alfabetización, porque a veces consideramos o pensamos que porque hay internet y hay computadores, entonces ya sabemos utilizarlo, y no. Entonces, cuando la UNESCO en el 86 define que una persona se considera alfabetizada cuando en su vida cotidiana es capaz de leer y escribir, pero no solo leer y escribir, sino comprender la oración y utilizarla para su vida, y eso también le permite hacer un funcionamiento en la parte matemática, ¿no? Y en 1440, cuando surgió la imprenta, bueno, la verdad es que los chinos fueron los que la dejaron, pero el alemán, Bauge, bueno, se me olvidó el nombre de él en este momento, pero él fue el que la masificó. Y entonces todo el mundo dice, no, ahí empezamos a leer. No, realmente no. Fue hasta 1960 donde empiezan a generarse los programas para alfabetizar a las personas. Y eso fue solamente en lectura y escritura para que también pudieran tener funcionamiento, conocimientos matemáticos para la vida cotidiana. Entonces damos ese salto a lo que es la alfabetización digital. Y García en el 2017 considera que la alfabetización digital no solo se trata de promover que usted tenga habilidades para el uso de la información digital, sino que la sepa utilizar, ¿sí? Que sepa que yo pueda tener aptitudes que sean transferibles y utilizables a largo plazo en mi vida cotidiana. Y acá vuelve a aparecer la UNESCO en el 2006 diciendo, bueno, ya dimos cuál es la versión de la alfabetización y vamos a dar la versión de la alfabetización digital, diciendo, ok, acá presentamos, desarrollamos y comprendemos que la alfabetización digital tiene que cumplir unos objetivos específicos. ¿De qué? De aprendizaje. ¿Y ese aprendizaje sobre qué? Sobre las nuevas tecnologías, sobre la enseñanza, que hace que abre puertas. Antes del internet, que realmente se vino a masificar a comienzos del 2000, porque pues antes estaba, pero eso, o sea, no, y no es como el avance que tenemos hoy, o sea, era una cosa que yo me acuerdo, los que son de mi época, salían dos computadorcitos y uno empezaba, se está conectando, empezaba, y luego se había línea, pero si alguien levantaba el teléfono, hasta ahí llegaba. Ver un video podía tomar muchísimo tiempo, y todos los avances que hemos tenido a la época, o sea, ahora a un chasquido podemos ver, y una cantidad de ancho de banda que permite generar esto. Entonces teníamos modalidad presencial y modalidad a distancia, que le enviaban a la persona todo el kit, el paquete, estudiaba y luego venía a la ciudad a hacer el examen, No, con la modalidad virtual, todo se monta en un ambiente virtual de aprendizaje que son las aulas. Y pues ha generado como dice la UNESCO, abre puertas. Llega a zonas que muchas personas no hubieran podido ni pensar estudiar en el tema. Pero volvemos al punto de nuestra pregunta de investigación. ¿Tienen conocimientos digitales? ¿Saben cómo usarlos? ¿Saben cómo transformar esta información y gestionar esta información? Y eso es lo que nosotros nos damos cuenta que no. Acá les traigo esta foto de Dorothy Vaughan. No sé si se han visto, la película creo que se llama Figuras Ocultas. Ella fue una de las mujeres de la NASA. Me gusta más el libro, pero bueno, ella fue una de las mujeres de la NASA, una mujer negra, que tuvo la oportunidad de trabajar, era matemática, y tuvo la oportunidad de trabajar con la NASA, y pues ellas eran las calculadoras. O sea, las calculadoras eran calculadoras humanas, todavía no habían esos cambios.
Y llegó la computadora de IBM, que no tenía la fuerza que tienen ahora los computadores. De verdad, un portátil tiene más fuerza, un celular tiene más fuerza y más componentes que la impresora de esa época. Y fue una amenaza para ellos. Fue una amenaza porque les dio duro. ¿Por qué la traigo a cotación? Porque Dorothy se dio cuenta que tenía que, uno, leerse el manual y aprender. Y después generó el impacto de educar, o sea, voy a transferir la información, y le dijo a las otras calculadoras, hay dos opciones. Esta máquina llegó para quedarse, porque nuestros cálculos están quedando cortos. O aprendemos a usarla y a transformar nuestros conocimientos, o vamos a quedar obsoletas y nos vamos a quedar sin trabajo. Ella fue una de las primeras, sin saberlo, que empezó a generar procesos de alfabetización digital. Con algo que podemos decir que es un dinosaurio porque era inmensa, era difícil de entender. Ahora ya es muchísimo más fácil hacerlo. No sé, hasta el momento, dudas, preguntas, inquietudes. Listo. Bueno, ¿qué es hablamos de competencia digital, competencia tecnológica? Porque dependiendo del autor, las clasifica. Entonces, en la competencia tecnológica, Castellanos, Jiménez y Domínguez consideran que tener una competencia tecnológica se define como tener los conocimientos y las habilidades, ¿sí? Yo tengo los conocimientos y yo tengo las habilidades, ¿pero qué? Pero tengo que entender y hacer un uso y saber tomar decisiones acerca de la tecnología. A veces no sabemos, información hay, y hay una cantidad de información impresionante en la web. Ustedes podemos buscar cualquier cosa, podemos buscar hasta libros, y en los libros aparece. Pero entonces una de las situaciones a las que más se enfrentan los estudiantes de pregrado, posgrado, de cualquiera de las modalidades, es saber buscar esta información y saber gestionarla, porque la encuentran, y una de las lugares que más les gusta buscar es Wikipedia, pero Wikipedia no es indexado, Wikipedia no tiene unos manejos. He tenido citas de tubrujitafavorita.com, de monografías.com, porque no saben dónde está la información científica y real que tienen que aprender a gestionar para sus carreras, no solo en psicología, en cualquiera de las carreras que estén estudiando o en cualquier proceso. Por eso es que hay tanta desinformación con todo lo que está pasando en la pandemia, toda la cantidad de información que no es que yo estoy de la salud, pero de verdad se leyó el artículo, de verdad está haciendo el contenido, de verdad está viendo el avance científico, porque no sabemos buscar la información y no sabemos gestionar ese conocimiento, ¿no? Poirier y Martínez en 2014 consideran que las competencias tecnológicas son conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que se requieren para usarlas adecuadamente. Hay quienes saben utilizar todo el manejo de la información en Internet para bien y para mal. O sea, tenemos los dos manejos, y hay muchos que por desinformación o desconocimiento pueden llegar a afectar o positiva o negativamente la gestión y el proceso de otros. La competencia tecnológica en Colombia la maneja nuestro Ministerio de Educación Nacional, quien en 2006 se pronunció y nos dice que la competencia tecnológica se define como la capacidad, vuelve otra vez, de seleccionar y de utilizar de forma pertinente, responsable y eficiente la cantidad de variedad de herramientas tecnológicas. Es que tenemos muchas herramientas tecnológicas que se van trabajando, se van desarrollando y se van organizando en los procesos. Y dice que también aprender a usar y a respetar las licencias que las amparan. Y a veces en esto fallamos. A veces en estas cosas no tenemos en cuenta. Bueno, y para Hister, ellos sí ya definen la competencia digital, y esto fue en el 97, o sea, imagínense, eso hace bastante tiempo, pero ya se venía dando fuerza, y vuelvo y insisto, con la pandemia nos dimos cuenta que esto ya iba dando procesos, no solo a nivel educativo, también a nivel corporativo, o sea, ha impactado en todos, hasta en el político, ha impactado que se necesita saber una competencia digital y se necesita desarrollar. Entonces dice que la alfabetización digital gira en torno al Internet, a la red, ¿sí? Que la necesitamos, que antes había esa necesidad, pero cuando surgió el Internet, ¡boom!, todos empezamos a utilizarla. Y habla que define la competencia digital como la capacidad de acceder y utilizar los recursos, que son de manera interconectada, no son estáticos, no son quietos, no es que yo utilizo esto y no me vas, no.
De hecho, cuando hablamos de mapas conceptuales, esos son procesos que nos ayudan a tener o a abordar o a desarrollar procesos de metacognición, de aprendizaje, de afianzamiento como tal al mismo. Yo tengo estudiantes que nunca han usado un mapa, un software de mapa para hacer mapa conceptual, una herramienta, y lo hacen en Word o lo hacen en Excel o lo hacen en PowerPoint, y la respuesta es, profe, fue muy difícil, no pude colocar todo lo que quería. Claro, hacer un mapa conceptual en Word es demasiado complejo porque se descuadra toda la hoja, se descuadra todo el trabajo y muchas veces no se logra lo que se quiere o no se cumple con las características como tal. Y también refiere que para tener la parte de alfabetización digital, de competencia digital, es que es la capacidad de comprender y utilizar la información de diferentes fuentes fuentes y de múltiples formatos, porque yo puedo tomar, como estamos haciendo en este momento, estamos viendo el video, ¿sí? Pero tenemos que, los ponentes han hecho la investigación a través de artículos, de tesis, de libros, que son de carácter científico, de otros resultados, y la estamos gestionando. Entonces yo puedo tomar de un video, puedo tomar de un mapa conceptual, puedo tomar de una infografía que se han vuelto muy populares, puedo tomar de un artículo científico, de una tesis de maestría, de una tesis de doctorado, de un congreso. Entonces, es aprender a utilizar esa gestión y aprender a direccionarla. Acá está, nosotros tomamos y se nos adaptó muchísimo en las dimensiones de competencia digital. Con Magro Salvatella y colaboradores en 2014 hicieron como, mire, para poder trabajar usted necesita estas competencias digitales y son las que necesita para poderse desarrollar adecuadamente, que son la gestión de la información, el conocimiento digital, el aprendizaje continuo, el trabajo en red y la comunicación digital. En esta investigación nosotros las orientamos, voy a subirlo un poquito por acá, las orientamos para poder dar la definición y el manejo. Entonces, la comunicación digital es la capacidad que tiene el estudiante, y en todas se van a dar cuenta que inicia así, la capacidad que tiene el estudiante virtual para comunicarse, relacionarse y gestionar de manera eficiente las herramientas y los entornos digitales. Por ejemplo, si yo estoy comunicándome, no debo utilizar mayúscula sostenida, porque en etiqueta estoy gritando y faltándole respeto al otro. Y la mayoría no lo entiende. Y muchas veces no lo hacen con el ánimo de ofender. Ya cuando conocen esto y uno de pronto no les contesta, y si colocan en mayúscula sostenida, ¡profe! Pero y lo están generando. La gestión de la información es la capacidad que tiene el estudiante para buscar, para obtener y para evaluar, y sobre todo para compartir información en contextos académicos digitales, aprender a utilizar bibliotecas virtuales, aprender a utilizar en qué páginas puedo buscar, porque todo lo que está en Google o en la red no es bueno, no son de unas fuentes reales. El trabajo en red, que es el más difícil. Si al colombiano le cuesta trabajar en equipo de manera presencial, no se alcanzan a imaginar cuánto puede llegar a costar trabajar de manera virtual, ¿sí? Entonces, esa es la capacidad que tiene el estudiante virtual para trabajar, colaborar y cooperar en los entornos académicos digitales. Hay un aprendizaje continuo, que es la capacidad que tiene el estudiante virtual para gestionar el aprendizaje de manera autónoma, presenta muchos procesos de autorregulación que a veces no somos capaces de entender. La educación virtual no es para todo el mundo. Y utilizar los recursos digitales para mantener, participar y desarrollarse en las comunidades de aprendizaje. Y por último, el conocimiento digital. No todas las personas tienen esa posibilidad de desenvolverse de una manera académica en los entornos de aprendizaje, porque tenemos que dejar de rol esos contextos que tenemos. Y el curso, bueno, el curso lo hicimos en TIC. El curso tiene 3 módulos. Son 3 semanas, bueno, acá se me descuadró, tiene 4 módulos. Entonces, ¿qué vemos? Vemos cuál es la educación virtual, les enseñamos qué es estudiar virtualmente, cuáles son los roles del estudiante virtual, porque no es lo mismo, es un paradigma totalmente diferente. Entonces, tienen que entender qué es la educación virtual y cuáles son las competencias que tienen que tener, sobre todo a nivel de ellos mismos, para gestionar y trabajar. Hacemos el uso de herramientas TIC, como diferentes herramientas que hay para el manejo de hacer infografías. O sea, trabajamos muchas aplicaciones que les ayudan a facilitar su proceso. Como estamos trabajando en pregrado de psicología, trabajamos normas APA y enseñamos a desarrollar normas APA, y herramientas de Google Drive y de Microsoft en OneDrive también las trabajamos.
acá está la modalidad, nosotros lo hacemos, tenemos un espacio en Moodle que nos dio la universidad y se van mostrando las diferentes etapas, pero es importante que tengan en cuenta una cosa y es que las competencias digitales se aprende haciendo. El estudiante aprende de dos maneras. Uno, con su plataforma de Canvas y dos, con el curso. Todas las actividades y las temáticas van asociadas y se complementan muchísimo con las materias que ellos van desarrollando a lo largo del semestre. Son 8 semanas que ellos están, nos encontramos 2 horas por Microsoft Teams, antes nos encontramos por Blackboard y vamos desarrollando y vamos gestionando y ellos mismos hacen la gestión de su conocimiento. Profe, yo sé editar un video, listo, enséñanos. Profe, yo sé cómo se analizan las tablas, listo, enséñanos. Y empezamos a organizar y no es solo mi voz, ¿sí? Ni es solo la voz de José, es la voz de ellos participando, interactuando. Por ejemplo, uno que les gusta mucho es aprender a hacer formularios, porque en nuestra época antigua hacer formularios o cuestionarios en Google era, haga el formulario, imprímalo, vaya, pídale que lo llene, luego transcriba la información, tabule y organice, y ellos se dan cuenta que pueden hacer muchísimas cosas que no tenían como organizadas y adaptadas. Es un trabajo que se ha hecho con mucho amor, llevamos muchas personas impactadas. Antes solamente era para los estudiantes de primer semestre, ahora se conectan homologantes, ahora muchachos de presencialidad me dicen, profe, yo no tengo ni idea de esto y con la virtualidad estoy sufriendo, ¿me deja ingresar? Entonces ahí. Y bueno, creo que ya doy paso a triunfar a mi querido compañero. Tu turno. Bueno, muchas gracias, compañera. Bueno, digamos que antes de iniciar con la metodología es importante resaltar algo unas apuestas que tiene la universidad, y es precisamente la de contribuir con esa formación del espíritu crítico de nuestros estudiantes. Digamos que el tema de la educación virtual, ¿cierto? O educación mediada por nuevas tecnologías, no es una cuestión que represente un todo dentro del proceso, ¿sí? Nosotros hemos venido comprendiendo que esto es un medio, ¿sí? El tema de la virtualidad es un medio para poder alcanzar una meta, ¿sí? Y esa meta es la graduación, esa meta es ser profesional en psicología, y en todo ese camino ocurren cosas que posibilitan e imposibilitan ese logro. El espíritu crítico que nosotros queremos, digamos que nuestros estudiantes desarrollen, tiene que ver con lo siguiente, y es comprender que no necesariamente el hecho de tener un computador ya me hace de entrada conocedor sobre diferentes temas asociados a la digitalización, y por eso es que nosotros estamos acá, ¿sí? Por eso es que hemos diseñado este curso precisamente para lograr que nuestros estudiantes utilicen todos esos saberes previos en función de su profesionalización, o en función de el desarrollo de unas competencias que no son solo para el curso como psicólogo o psicóloga, sino para la vida. El hecho de que nosotros estemos aquí en este congreso, ¿sí? Implica una gran cantidad de trabajo por parte de nosotros, por parte de los organizadores, y de entrada estoy más que seguro que para muchos de nosotros es nuevo presentarnos por esta metodología. De hecho, es nuevo presentar clases de esta metodología. Entonces hemos tenido que nosotros también como profesores, adaptando esos saberes que nosotros tenemos también desde nuestro Facebook, que manejamos nuestro Facebook, manejamos nuestro Twitter, manejamos una gran cantidad de redes sociales, pero muy pocas veces nosotros los profesores nos habíamos atrevido a generar contenidos a partir de plataformas virtuales, a excepción de algunos cursos en Moodle que algunas instituciones tienen y demás. Bien. Tampoco queremos decir con esto que la presencialidad queda totalmente relegada, por supuesto que no. ¿Sí? No podemos caer en una fetichización de la tecnología. Es decir, lo presencial, nosotros como seres humanos necesitamos de la presencialidad del otro, ¿sí? Necesitamos el contacto físico. Nosotros no solo aprendemos por medio visual ni auditivo, aprendemos también por medio de los demás sentidos, las experiencias de vida frente al otro, ¿sí? Ese espacio vital es sumamente importante. Entonces, digamos que estas son modalidades que se complementan, no son modalidades que una se sobrepone a la otra, ¿no? Sino que son totalmente complementarias, y creo que hacia allá vamos. Como muy bien lo mencionaba la compañera, esta época de pandemia
obligó a grandes esfuerzos, no solo por parte de los estudiantes, sino a las instituciones, ¿sí? Unas lo hicieron más fácil que otras, porque pues ya contaban con ciertas plataformas robustecidas, pero otras no. Bien, entonces ha sido un proceso y ha sido un cambio bastante brusco, ¿sí? Pero que era necesario de dar. ¿Sí? Especializar un poco las formas en las cuales la educación superior da sus contenidos, es más, y orienta pedagógicamente y didácticamente a nuestros estudiantes. Y digamos que esta investigación se ajusta bastante al tema. Hemos venido trabajando ya algún tiempo en esto. Y este momento histórico nos ha invitado un poco como a profundizar en algunas categorías fundamentales asociadas precisamente al desarrollo de las competencias digitales en nuestros estudiantes. Siguiente, por favor. Bien, es una metodología descriptiva, básicamente con un diseño no experimental. Para poder recabar información, diseñamos un instrumento de percepciones frente al aprendizaje de competencias digitales. Una enseñanza que nos deja esta investigación es que así el instrumento que vayamos a diseñar sea para un diagnóstico interno de la institución y demás, pues debe tener absolutamente todos los criterios estadísticos que nos ayuden a confiar en él, ¿no? Entonces también es una invitación a todos nosotros para poder, o mejor, para diseñar instrumentos, que nos demos el tiempo del diseño de instrumentos que estén validados y que mínimo desde teoría clásica del test tengan una confiabilidad que nos permita un poco como replicar este tipo de información, ¿no? Entonces hemos diseñado un cuestionario. La población es de 300 estudiantes. La muestra fue de 135 estudiantes aproximadamente, entre los 16 y los 54 años. Digamos que con diversos niveles de escolaridad previos a inscribirse a estudiar psicología, mínimo evidentemente pues bachillerato, ¿no? Pertenecientes a estratos económicos 2 y 4 y estudiantes de 15 departamentos de Colombia, ¿vale? Un dato importante es que si bien es cierta la diversidad en términos de los departamentos y diversidad geográfica y contextual de nuestros estudiantes, no hubo diferencias estadísticamente significativas en las percepciones asociadas a estos departamentos. Es decir, al parecer, el curso, ¿sí?, se adaptó perfectamente a cualquier tipo de formación previa y a cualquier tipo de contexto. Bien, me explico de mejor forma. No era necesario tener un nivel de especialización importante, ¿sí?, en función de si la escolaridad era pública o privada, era rural o urbana, etcétera. Bien, entonces digamos que el curso pudo adaptarse a las necesidades particulares, tanto de la institución como de los estudiantes, ¿vale? Se hicieron dos procesos de validez de este cuestionario. Por un lado se hizo el coeficiente de validez de contenido, ¿sí?, el cual es un estadístico que emerge de la respuesta de los jurados, razón por la cual para poder llegar a este coeficiente de validez de contenido tuvimos que tener la calificación de 3 jurados expertos en términos en temas de tecnología y educación digital. Los ítems en general tuvieron todos un coeficiente de validez de contenido superior a 0.8, lo que los considera aptos para poder quedar o para poder conformar el ejercicio final del cuestionario. Siguiente. Tenemos básicamente, a ver, nosotros diseñamos el cuestionario en función de esas competencias digitales, esa digamos que taxonomía que nos había expuesto la compañera antes, y es comunicación digital, gestión de la información, trabajo en red, aprendizaje continuo, conocimiento digital, todas con un alfa de Cronbach superior a 0.9. Siguiente. Bien, siguiente. Vale, bueno, vale la pena resaltar que también se hizo un análisis factorial exploratorio, el cual confirmó, bueno, y confirmatorio, el cual se hizo el análisis factorial tanto exploratorio y confirmatorio para precisamente, entre comillas, y valga la redundancia, confirmar las dimensiones en la versión final
del cuestionario, ¿no? Entonces hubo 2 procesos de validación y hubo un proceso de confiabilidad. Bien, con relación a la diferencia de género en función pues, de las percepciones asociadas a cada una de estas dimensiones, encontramos que no existen tampoco diferencias entre cada género. Bien, siguiente. Esta es una tabla de distribución de frecuencia relacionada con el nivel de escolaridad previo al curso, ¿cierto? Entonces, la gran mayoría tenían como formación previa las mujeres de tecnología y bueno, tenían nivel de escolaridad de tecnólogo o tecnológico. Los hombres también. El segundo dato con mayor frecuencia fueron los bachilleres. Posteriormente hay estudiantes, sobre todo mujeres, que ya tienen pregrado y posgrado. Bien, en este orden de ideas encontramos que las mujeres, antes de iniciar la carrera profesional de psicología en área andina, tienen un nivel de escolaridad muchísimo mayor que los hombres, ¿no? Empezando pues por el tema del posgrado. Y hay más mujeres que son profesionales o que tienen otras carreras que hombres. Sí, de hecho esas dos, una de ellas era doctora. Eso fue una de las características. Bien, con relación a si existen o no diferencias estadísticamente significativas entre grupos, evidentemente todos estos datos primero fueron tratados por hipótesis de normalidad, arrojando pues que todos los datos se distribuyen de forma normal, razón por la cual pues decidimos hacer estadísticos paramétricos. Entonces el ANOVA, que me permite comparar diferentes grupos, tampoco arroja diferencias estadísticamente significativas entre las percepciones asociadas al conocimiento o al desarrollo de la competencia digital en función de las dimensiones. Bien, entonces no existen diferencias entre ellas. Digamos que el curso le apunta a la formación o al desarrollo de competencias de manera que homogénea, no permite, digamos que primar una competencia sobre otra, sino que por el contrario lo que busca es lograr una coherencia y lograr, digamos que una articulación entre los diferentes componentes. En parte porque en lo práctico, en el ejercicio práctico no es que yo utilice el conocimiento digital por un lado y el trabajo en red por el otro, el aprendizaje continuo en otro, no. Entonces son competencias que se complementan y que son sumamente necesarias para poder desarrollar actividades académicas usando las tecnologías de la información y la comunicación. Entonces, nos esperábamos que no existieran esas diferencias. Siguiente. Bien, realizamos también un análisis por cada competencia en función del nivel de escolaridad, ¿vale? Este es un gráfico de medias, un gráfico de promedios. Bien, entonces con relación al conocimiento digital nos damos cuenta que las personas que tienen una formación posgradual muestran mayores niveles de percepción frente a su aprendizaje, ¿no? Hay que tener claro una cosa, este no es un instrumento que midiera competencias, bien, no mide competencias, mide percepción frente al aprendizaje, ¿vale? Entonces percibieron las personas de posgrado que su aprendizaje se vio mayormente o se vio más potenciado, se potencializó con el curso, lo que nos pareció bastante curioso porque esperaríamos que las personas que tienen mayor nivel de escolaridad, menor nivel de escolaridad fueran las que más mostraran percepciones frente al aprendizaje y no fue así. Bien, ahora, ¿que si existen diferencias estadísticamente significativas? No, porque si nos damos cuenta, tenemos que el mayor puntaje es de 29 en la primera gráfica, particularmente la de escolaridad, y el menor puntaje es de 27, ¿vale? No obstante, quisimos un poco como hacer visible esa diferencia. Si bien no es significativa, creo que es una diferencia que tenemos que considerar al respecto, ¿vale? Con relación al nivel de escolaridad, encontramos casi que la misma tendencia en función de la gestión de la información. Siguiente. Aquí, en comunicación digital, pasa lo contrario,
Las personas con mayor nivel de escolaridad, en este contexto, las de pregrado y las de posgrado, muestran menor percepción frente a el aprendizaje. A lo mejor porque son personas que han tenido, digamos que mayor trabajo en grupo, ¿sí? O mayor trabajo, digamos, comunicando sus ideas, ellos tienen cierta experiencia en función de esta dimensión, que es comunicación digital, ¿vale? Con relación a el trabajo en red, encontramos una tendencia también muy similar y encontramos que, digamos que no hay unas diferencias como tan marcadas en función de las otras dimensiones. Siguiente. Bien, esta del aprendizaje continuo, la verdad sí nos la esperábamos. Las personas que están en posgrado tienden, o que ya tienen un nivel de escolaridad de posgrado, tienden a tener esas necesidades por seguir, digamos que avanzando en el conocimiento, y tienen unas necesidades intelectuales diferentes. No estamos diciendo si son más válidas o menos válidas, sino que son diferentes en términos precisamente de esa cualificación de su, entre comillas, de su profesionalización o de su mano de obra, llamémoslo así, y son personas que continuamente están buscando actualizarse. Siguiente. Siguiente. Bien. Yo creo que aquí hay como un resumen de eso que hemos venido hablando. Se resalta que las percepciones de los estudiantes frente al aprendizaje en el curso de alfabetización digital indican que este curso permitió desarrollar competencias para el uso de medios digitales en ambientes educativos. La dimensión de competencia digital tiene un mayor nivel de percepción, lo que se relaciona con la necesidad de los estudiantes de actualizar sus conocimientos, lo que ya estábamos hablando ahora. Siguiente. Digamos que en términos estadísticos, se encontró que el nivel de escolaridad previo al inicio no es un factor que determine la percepción del aprendizaje. Sin embargo, los resultados son más altos a menor nivel de escolaridad. Particularmente los primeros. Con relación a la comparación de las dimensiones y en función de la variable género, la percepción del aprendizaje no varía en función del género, ¿vale? Sino que es similar entre hombres y mujeres. Siguiente. Digamos que algunos análisis muestran que las mujeres tienen una mayor agrupación de respuestas en la dimensión comunicación digital que los hombres. Sin embargo, como lo mencionamos ahorita, no es concluyente o no es significativo. Los hombres, por su lado, muestran mayor agrupación de respuestas asociadas con la percepción del aprendizaje en las dimensiones de conocimiento digital y trabajo en red. También hicimos unos análisis de correlación, pero digamos que se están revisando y esos análisis de correlación ya serán expuestos en otros congresos. ¿Por qué? Pues porque aún estamos como revisándolos y estamos, digamos que vinculando un poco de más variables para hacer un análisis un poco más robusto. No obstante, los análisis preliminares de esas correlaciones evidencian relaciones positivas y estadísticamente significativas entre las percepciones del aprendizaje en algunas dimensiones del instrumento, lo que sugiere que los estudiantes perciben que las competencias fortalecidas en el curso de alfabetización digital estuvieron articuladas. Un poco era lo que les mencionaba en la tabla de la ANOVA, aunque la tabla de la ANOVA pues, no nos dice a nosotros correlaciones, sino que nos da diferencia entre grupos. No obstante, consideramos que esos análisis de correlación pueden llegar a ser importantes. Otro elemento que es importante resaltar es que esta investigación ha derivado de pronto en alianzas con otras instituciones que les ha interesado sumamente, bueno, nos ha interesado muchísimo el hecho de replicar este estudio. Y lo otro es que nos permitió, vuelvo y repito, hacer alianzas para generar otras investigaciones derivadas de acá, como por ejemplo la que estamos desarrollando ahorita sobre patrones de aprendizaje, ya no solo en área andina, sino con estudiantes a nivel de otras universidades a nivel de Bogotá. Siguiente. Bueno, ya eso es todo. Muchísimas gracias. Otra cosa como para complementar
esa parte es que ellos al comienzo lo toman como, ay, no me gusta porque es opcional y se les invita. Entonces al comienzo no les llama mucho la atención a los estudiantes, pero después empiezan a afrontar y a comprender las necesidades que tienen y empiezan a participar, pero otro comportamiento que hemos visto, como dice mi compañero, la idea es que esto fue la parte cuantitativa, estamos trabajando en la parte cualitativa, porque nos dimos cuenta que no es solo, bueno, vamos a medir las percepciones, sino que necesitamos también saber qué otros procesos se dan y hemos visto que ellos empiezan a transferir el conocimiento. Entonces, si alguno de los compañeros no se puede conectar o alguno de los compañeros no entiende, empiezan a generar esa red de comunidades y de apoyo. Lo mismo pasó cuando pasamos a la virtualidad, algunos profes no tenían competencias digitales, o sea, ni las más mínimas, y fue muy duro para muchos. Fue un poco cruel cómo se diversificaron los datos o la información en Internet sobre las situaciones tan bochornosas que pasaban, pero pues viéndole el lado positivo, los estudiantes que tenían las competencias apoyaban y generaban esas gestiones. Ellos mismos se empoderaban y decían, venga, no sabe, yo con muchísimo gusto le apoyo, nos conectamos por WhatsApp, nos conectamos por tal, nos conectamos por tal, empiezan a tener una apropiación y un conocimiento del tema. Nosotros siempre trabajamos con un video de una investigación que hizo el Tecnológico de Monterrey, mostrando las etapas que tiene un estudiante virtual. ¿Y qué es lo que hace? Entonces todos decían, no, yo estoy en la 1 es que voy a enfrentarme, pero tengo miedo, no, yo ya estoy en desesperanza aprendida, yo ya voy en la 7, que ya voy saliendo de la siento que he podido tener una autogestión y un conocimiento, y han generado todo ese proceso y lo imparten. Entonces se nota la diferencia entre los que toman el curso y los que no, y se nota para su vida en general. Entonces ha sido un trabajo muy dedicado y con un gran equipo. Bueno, profesores, pues realmente muy interesante esta temática. Voy a leer aquí que es parte del compromiso que tenemos de poder interactuar en vivo con los ponentes. Mónica Cruz dice saludo especial para la colega Adelaida. Saludo grande de parte de Lauri Bedoya. Saludos y muchas gracias, profesora Adelaida. Bueno, ¿desde dónde nos están aquí escribiendo? Karim Masiri dice, realmente muy buena presentación y muchas gracias por su guianza o por su enseñanza, profesora Bedoya. Una definición apropiada de competencias. Bueno, aquí los estoy leyendo. Hay una pregunta, o más bien es un comentario que yo quisiera convertirlo en pregunta para ustedes dos, y es, para que el rol del estudiante virtual se dé correctamente, los profesores deben tener la habilidad de enseñarlo. Y creo que eso ha sido algo que la pandemia nos puso a prueba. La pandemia hizo que generáramos posibilidades diferentes. ¿Cómo empezar a trabajar esos temas con los docentes cuando tenemos algunos colegas, compañeros resistentes a ese ejercicio? Y creo que el profe José quiere comentarnos eso en este momento. Profe, te escuchamos. Otro de los grandes temas que han sido como objeto de mi trabajo es precisamente la pedagogía universitaria. Y hay algo que considero que puede ser importante ahora, ¿no? Yo creo que el hecho de que nosotros los profesores, particularmente de psicología, desarrollemos competencias no se debe solo a un acto de voluntad o de querer. Creo que tenemos que capacitarnos continuamente. Siento que nosotros no somos, cuando trabajamos en la universidad, no somos profesionales que dan clase. ¿Sí? Nuestro rol queda como profesor y los profesores estamos en la obligación de tener una desarrollar unos cursos que la verdad tampoco me gusta llamarlos cursos, pero sí especializarnos en pedagogía, ¿vale? Creo que la pedagogía es clave. Desde mi experiencia no hay una pedagogía para virtual o una pedagogía para presencial. Creo que la visión antropológica que tenemos del estudiante, la visión antropológica que tenemos incluso de nuestra actividad como profesores puede ser transversal. Bien, claro, lo que sí es cierto es que las didácticas cambian. Una cosa es la pedagogía, otra cosa es la didáctica, otra cosa es la lúdica. O sea, las didácticas cambian. Claro, la didáctica por medios virtuales es diferente, evidentemente, pero creo que la mirada y el rol del profesor y del estudiante tiene que estar atravesado por una mirada pedagógica.
¿sí? Pedagógica. Entonces, es un llamado también a que las instituciones e incluso nosotros los profesores repensemos si estamos asumiendo la educación superior, ¿sí? Como una actividad anexa a nuestra profesión como psicólogos o verdaderamente estamos asumiéndonos como profesores de psicología. Bien, es una distinción que parece ser un poco retórica, pero que tiene de base un fondo bastante interesante que incluso a nosotros puede generarnos de entrada cambios en la concepción que tenemos del ser humano y de los nuevos psicólogos y psicólogas en Colombia. Ok, profesor José, muchas gracias. Hay otra pregunta, vamos a revisar cómo estamos de tiempo. Estamos bien de tiempo todavía. Ya ahorita a segunda hora tenemos otra conferencia para que se queden ahí pegaditos. Pregunta a Dilo, ¿cuál es la diferencia? Me gustaría que la profesora Adelaida nos ayudara con esa pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el profesional virtual y el presencial? Y yo la terminaría diciendo, ¿hay alguna diferencia? Lo que pasa es que es un cambio de paradigma que genera mucho miedo y muchas veces consideran que no vamos a, que romper el paradigma de estudiar virtualmente una carrera como psicología no es correcto en muchos aspectos porque voy a tener que trabajar cara a cara con la persona y hay muchas competencias que se desarrollan pues desde la presencialidad. Pero lo que nos hemos dado cuenta es, y sobre todo con la pandemia, es que los muchachos desarrollan muy buenas competencias. Entonces hemos tenido situaciones en donde generamos procesos de cómo generar rapport, cómo generar empatía a través de la web. Ahorita hay muchas situaciones que se están dando que los procesos o los tratamientos se están haciendo a través de estos medios. Obviamente no de Facebook, porque temas de ética, profesión, de confidencialidad, pero sí están utilizando Teams, Zoom, para poder continuar con el acompañamiento del proceso psicológico. El cambio fue muy brusco, el cambio fue duro, pero sí se genera. O sea, yo sí genero un impacto, yo sí genero una modificación, yo sí puedo seguir una continuidad, un proceso, y de hecho, a corta distancias, a cortas situaciones, a corta procesos, porque puedo escribirle, puedo hablarle, puedo generar ese espacio, obviamente teniendo unos parámetros de dependencia y de codependencia con mi paciente, con mis estudiantes. Lo que dice José es muy cierto. Primero me tiene que gustar esto no solo los profesores de psicología, creo que el mundo entero sufrió la crisis porque todos dicen, no, yo quiero regresar ya a la presencialidad porque es que yo en la presencialidad tengo un control. Sí, o sea, yo controlo mi espacio, yo controlo mi contexto, yo puedo ver a mis estudiantes, puedo saber qué comportamientos están haciendo hasta para el tema de los exámenes. Entonces, cuando me afronto a esto, muchos decían, uy, pero es que la voy a hablar en una pantalla. Pero es que a diferencia del salón de clase, cuando mis estudiantes emiten conducta, cuando participan, cuando yo hago presentación, yo tengo que generar procesos. Sí, sí hay, pero se puede decir que hay unas competencias, pero también depende de, primero, la universidad, segundo, el profesional y tercero, lo que quiere llegar a ser. De pronto, antes no había un acompañamiento, pero el estudiante virtual tiene un acompañamiento que es a veces hasta más 24/7 que el de presencialidad. ¿Sí? Entonces, no, yo escribo un correo y el profesor me puede contestar en otros contextos, yo puedo hacer tutorías, hay muchos acompañamientos y muchos procesos que tienen que desarrollar. De hecho, cuando hubo el cambio, los estudiantes virtuales no sintieron el impacto y fue a generar red de apoyo para ayudar a los que estaban en presencial y pudieron ayudar a sus hijos, porque muchos tienen hijos, ayudar a sus hijos a hacer el cambio, porque eso sí fue un reto muy fuerte. O sea, los adolescentes y los adultos tienen procesos de autorregulación, pero dictar la clase o un proceso de formación a un niño de preescolar a través de una de estas plataformas implicó otro nuevo reto y otras nuevas competencias. Qué bueno. Esto está para quedarse. Entonces, de acuerdo, esto ¿sí? Bueno, ya había llegado hace mucho tiempo, pero creo que la pandemia fue lo que nos ayudó a hacer el clic a empresas, instituciones, a todos nosotros creo que nos hizo generar un cambio. Bueno, vamos a revisar, ya vamos terminando. Voy a leer un par de comentarios, profes, que aquí los están felicitando. Muchas gracias, docentes del área andina, José Esteves y Adelaida Bedoya, asimismo en la Universidad del Bosque. Interesante y necesario este tipo de congresos. Muchas gracias, Lilian, por tu reconocimiento. Estamos en esto. Gloria Canjeado dice, importante el aporte a la gestión del conocimiento, el proceso de enseñanza-aprendizaje, que no es solamente transmitir conocimientos. Actualmente se ha evaluado más la enseñanza,
poco el aprendizaje. Este debería ser curso obligatorio para docentes, definitivamente. Creo que, y ahí hay un campo bien interesante, muy bien distinguir el rol. Muchas gracias por compartir. Bueno, creo que aquí tenemos varios agradecimientos. Profesores, pues el tiempo se nos ha acabado. Doctora Adelaida Bedoya, doctor José Ared Esteves, gracias por estar aquí. Gracias a la Área Andina por acompañarnos también en este congreso, por hacer que todo esto sea posible. Me gustaría escuchar de pronto unos comentarios finales de cada uno de ustedes frente a estos desafíos que se vienen en la virtualidad, para que podamos descansar un par de minuticos y darle ingreso al siguiente ponente. A las personas que están conectadas, pedirles que se queden ahí para que escuchen la siguiente conferencia. Va a estar también muy buena como esta que acabamos de tener. Entonces, profes, ¿cuáles esas recomendaciones y puntos finales frente al tema que estamos abordando en esta conferencia? Bueno, creo que un punto importante es que este es un trabajo que es articulado entre institución, docente, estudiante, sociedad. El tema de la educación mediada por tecnologías es estructural, ¿sí? No es un tema del estudiante aislado, ¿no? Colombia es un país que casi la mitad de sus habitantes no tienen acceso a Internet fijo en sus hogares. Y creo que un reto que tiene la institucionalidad y el Estado es precisamente garantizar el acceso a Internet a todas estas personas. Cuando eso ocurra, empezamos a hablar de unos índices de cobertura bastante altos en términos de la educación. Por ahora estamos dando estos primeros pasos en ese sentido. Creo que este tipo de estudios nos ayudan a comprender más el fenómeno y a robustecerlo para que los pasos que demos sean un poco más certeros y podamos ayudar mejor a todas las personas a las cuales tiene que llegar el servicio de educación superior en Colombia. Profesor, muchas gracias. Profesora Adelaida. Pues como cierre, primero entender que creo que esto no es solo el docente, creo que todos, psicólogos, psicólogas, profesores, estudiantes, hasta administrativos, creo que tenemos que tener el manejo y la competencia digital. Es necesario e importante desarrollarla. Estamos abriendo puertas. La educación virtual permite que en muchas comunidades y en muchos contextos lleguen personas que se capaciten, que se formen realmente y que puedan impactar y seguir impactando y trabajando en su contexto. Amar esto y entender que es un medio y un apoyo y no que es que me va a cambiar, porque pues es difícil que cambie en el rol del docente, y entender que necesitamos ir aprendiendo continuamente. No es que vayamos a hacer, como decía una vez una conferencista, que tenemos que aprender un idioma o programar, porque hay cosas que sabemos y hay cosas que no son reales, ¿sí? Que no vamos a lograr de manera así sencilla. Pero sí entender que esto llegó para quedarse, que no es una amenaza, sino es un medio, es una labor y es un apoyo para poder generar una transferencia y un aprendizaje en nuestras vidas, y que podemos formarnos y capacitarnos en muchos temas y que a veces decimos, no, me da miedo. Entonces esto es algo que llegó, que la pandemia lo gatilló, nos lo ayudó a mostrar con más sinceridad, pero esto está desde el 96 generando fuerza, desde el 60 realmente. Bueno, profesores, pues muchas gracias. Creo que de eso que ustedes hablan, del acceso a la información, se trata este segundo Congreso Internacional de Psicología Online. Poder ver a nuestros familiares, incluso en las redes sociales, escuchando esas ponencias que antes eran seleccionadas para un grupo de expertos. Hoy nuestras familias pueden hacer parte de eso, y de eso se trata este Congreso. Que los padres entiendan qué hace el psicólogo, que la hermana, que el amigo, que el primo empiece a conocer y a desmitificar el rol de lo que hacemos los psicólogos al interior de las universidades, de las clínicas, de cada uno de los lugares donde nos movemos. Así que, colegas, muchas gracias. Un abrazo gigante para ustedes dos y a todas las personas que están conectadas. Muchas gracias. A ustedes muchas gracias. Que se queden acá. Vamos a darnos unos 2 minutos mientras se conecta el siguiente ponente y continuamos en esta misma transmisión. Así que un abrazo para todos. Ya nos vemos. Profesores, muchas gracias. Feliz resto de día. Hasta luego, gracias. Chao, gracias.
pero muy buenos días a las personas que siguen conectadas con nosotros. Gracias por estar aquí, gracias por seguirnos en este ejercicio académico que nos hemos propuesto durante 21 días, el segundo Congreso Internacional de Psicología Online. A todas las personas bienvenidos, bienvenidas a este espacio. Recuerden ayudarnos a compartir con otras personas esta información, no solo con los profesionales, también con nuestras familias, porque la idea es empezar a sensibilizarnos frente a la importancia que tiene la salud mental y el trabajo interdisciplinario en estos ejercicios de la vida diaria, en estos ejercicios que son importantes para cada uno de nosotros. Así que bienvenidos a este espacio. Doctora Vivian Castro, muy buenos días, ¿cómo está? Buenos días. Bienvenida a este espacio. La doctora Vivian Castro es PhD en Nutrición e Inmunología y hoy trae una conferencia que se llama Eje Cerebro Intestinal Microbiota, Inmunidad y Cerebro. Doctora, pues bienvenida, es un gusto volver a tenerla en este espacio, bienvenida a su casa. Y bueno, ¿por qué hablar de ese eje cerebro intestinal microbiota como un ejercicio de inmunidad y cerebro? Bueno, ya se van a dar cuenta de la estrecha relación que existe entre el intestino y básicamente el resto de órganos y el resto de sistemas que están en nuestro cuerpo. Entonces es realmente un tema muy interesante. Doctora, muchas gracias. Bueno, pues la invitación está a que se organicen, a que puedan compartir este video. Doctora, pues vamos a escucharla atentamente y gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias por tu introducción. Entonces, aquí vamos. ¿Bien? Listo. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Como ya les contaba, el eje cerebrointestinal básicamente comprende un sistema de comunicación bidireccional, es decir, que tiene una estrecha interacción entre ambos componentes y conecta el sistema entérico con el sistema nervioso central. Esta comunicación no solamente es anatómica, es decir, nosotros sabemos que el intestino realmente se interrelaciona con el cerebro, pero adicional a eso también hay una comunicación que es endocrina, que es metabólica, y la evidencia clínica más clara que tenemos de eso la proporcionan los pacientes que tienen enfermedad tiroidea. Entonces, por ejemplo, sabemos que los pacientes que tienen enfermedad hipotiroidea normalmente pueden presentar una ralentización en los procesos absortivos intestinales y adicional a eso, esos pacientes también pueden presentar incremento en enfermedades, en estados mentales. Igualmente, los pacientes que tienen hipertiroidismo también pueden presentar incremento en la motilidad intestinal y pueden tener, por ejemplo, cuadros diarreicos, pueden tener algunos síndromes y adicional a eso también pueden ser personas ansiosas. Entonces, digamos que desde ahí ya sabemos que hay una estrecha interrelación, igual con los pacientes, por ejemplo, que tienen síndrome de colon irritable, que también presentan alteraciones en el estado del ánimo y en las funciones gastrointestinales. Esa interacción bidireccional es aquí vamos. Ya, listo. Es que también tengo dos pantallas, entonces acá vamos. Bueno, acá también quiero contar un poco como la interrelación que hay con el envejecimiento, es decir, no solamente sabemos que esa microbiota influencia el sistema inmune, sino que además también puede tener una relación con los procesos de envejecimiento y eso está muy ligado al padecimiento de enfermedades mentales. Entonces, ya vamos a discutir un poco sobre la evidencia, pero entonces quiero que tengan en cuenta este esquema porque este esquema va a ser el eje sobre el cual voy a seguir desarrollando el tema. Entonces, para esto quiero presentar el estado del arte básicamente quiero hablar sobre el papel de la microbiota y del sistema inmune asociado al intestino, porque podría decirse que tenemos dos compartimentos muy importantes del sistema inmune, el que es periférico y que está circulando en todo nuestro organismo y el que está asociado al intestino, y el desarrollo de enfermedad de Alzheimer. A lo largo de la presentación voy a utilizar las siglas AD, pues básicamente por cómo se nombra en inglés, pero para que lo tengan en cuenta. Listo. Considerando esto, entonces quiero presentar básicamente los siguientes conceptos. Vamos a hablar sobre microbiota y sistema inmune asociado al intestino, vamos a hablar sobre el envejecimiento, vamos a hablar sobre algunos componentes mentales y para hablar sobre la interrelación les voy a presentar un poco sobre una metodología para hacer la revisión del estado del arte. Vamos a hablar de los términos MESH, que básicamente son los términos médicos bajo los cuales se propone identificar estos conceptos. Vamos a hablar sobre
como hacer una pequeña discusión sobre lo que esta combinación de términos implica y pues al final les quiero presentar una conclusión sobre la pregunta que David planteaba al inicio y es ¿por qué esto es importante? Bueno, aquí quiero resaltar, lo voy a llamar estado del arte básicamente porque no tuve múltiples revisores, o sea, es una revisión que he hecho de manera independiente y porque simplemente restringí los términos de búsqueda a una sola base de datos que es Embase. Entonces, para que lo tengan presente. Ok, entonces acá vamos a hablar de la microbiota y el sistema inmune asociado al intestino. Entonces, básicamente sabemos que el 70% del sistema inmune se encuentra en el intestino. Y si nuestro sistema inmune circulante es menos del 10% y es tan importante, cumpliendo funciones esenciales en la identificación de patógenos, esa función es muchísimo más importante todavía en el intestino, porque el intestino tiene la responsabilidad de identificar cuáles son los elementos foráneos que están presentes a partir de todo lo que consumimos. Hay estimaciones que sugieren que la relación de las células microbianas en comparación a las células humanas es más o menos de 3:1. Es decir, por cada una célula humana que tenemos en diferentes segmentos corporales tenemos 3 células bacterianas. Entonces, pues, eso es bastante alto, lo que sugiere esa relación simbiótica que existe entre los microorganismos que habitan el intestino y nuestros procesos fisiológicos endógenos. Acá entonces vamos a denominar microbiota a la interacción que existe entre los microorganismos que habitan el intestino y microbioma vamos a llamar a todo lo que existe en el genoma, o sea, básicamente las diferencias genéticas que existen entre los diferentes organismos que habitan en el intestino. Entonces, acá vamos a ver que básicamente en la microbiota siempre podemos encontrar diferentes tipos como levaduras, virus, pero las bacterias son las que van a primar y son las que se encuentran en mayor proporción. Entonces, ya les voy a hablar un poco sobre la interacción que existe con el sistema inmune que está asociado al intestino. Bueno. Acá vamos. Listo. Nuestro tracto gastrointestinal procesa más de 1 litro de comida diario. Obviamente eso varía dependiendo de la persona, dependiendo de la ingesta, dependiendo de qué tanto consume o no alimentos. Pero dentro de las muchas funciones que existen en el tracto gastrointestinal, también existe la de reconocer los componentes que son necesarios para el sistema. Y lo fascinante del sistema inmune es que el sistema inmune siempre debe identificar cuáles son los componentes que son seguros de aquellos componentes que son alergenos o que podrían ser dañinos y activar una respuesta inmune. Entonces, es muy fascinante cómo el sistema inmune tiene esa especificidad para poder identificar cuándo realizar esas respuestas. Y acá también quiero presentarles en este diagrama básicamente lo cercano que está toda esa microbiota intestinal que ya les decía, todos esos diferentes microorganismos en contacto con nuestras células epiteliales y básicamente como esas respuestas inmunes pasivas pueden ser las que más adelante van a afectar nuestro sistema nervioso central. Entonces, un esquemita ahí para contarles, básicamente ese es nuestro epitelio del intestino, entonces está recubierto por todas esas células bacterianas. Listo. Tan trascendente ha sido esa fusión que existe entre la microbiota intestinal y tan trascendente es esa estrecha interacción que básicamente estudios realizados en animales a los que se les ha removido la microbiota intestinal y básicamente se genera un estado estéril, digamos, no tienen ningún tipo de microorganismo en el intestino, cuando se comparan con los ratones que sí tienen esa microbiota intestinal presente, se ha identificado que los dos animales o los dos organismos presentan diferentes estados mentales y diferentes comportamientos. Entonces, a partir de esos modelos animales se han generado diferentes hipótesis en términos de qué terapias podemos hacer para restaurar y para mejorar esa composición microbiana en nuestro intestino. Entonces, hay varias terapias que son un poco controversiales. Yo realmente pienso que son interesantes en el sentido de realmente plantean qué tan importantes son o qué tan importante es esa microbiota intestinal, pero pues todavía hay mucho recorrido para poder saber si realmente van a ser efectivas o no. Una de esas terapias, por ejemplo, es el trasplante fecal, que también ha empezado a analizarse a partir de la mamá al hijo, por ejemplo, haciendo las tomas de muestra a partir de la mamá, identificando si se pueden también transferir al hijo, básicamente porque se ha encontrado que una microbiota intestinal más adecuada para el bebé también le puede favorecer el desarrollo del sistema inmune a partir del intestino. Entonces, es una terapia que
pues obviamente ha generado mucha controversia, pero digamos que la hipótesis está basada en esa importancia que tiene la microbiota intestinal. Listo. Acá, entonces, les quiero presentar básicamente la clasificación taxonómica que nosotros tenemos en el intestino de manera muy breve porque digamos que todavía hay muchas cosas en términos de esta clasificación taxonómica que aún se siguen debatiendo, o sea, como qué tan similares son las bacterias o qué tan diferentes son, pero pues básicamente están agrupadas dependiendo de muchas funciones morfológicas y dependiendo de las funciones fisiológicas que cumplen, y así más o menos se pueden agrupar en estos que vemos aquí, que son firmicutes, proteobacteria y bacteroides, que son como los más grandes. Entonces, acá en primera medida tenemos estas actinobacterias, pero que están en menor proporción, y ellas tienen un amplio rango de propiedades metabólicas, también tienen una importante función en la producción de enzimas, también permiten el favorecimiento de productos o de metabolitos secundarios, y una especie muy importante que pertenece a este grupo son las bifidobacterias que hemos escuchado mucho a partir de los probióticos, y bueno. A continuación tenemos los firmicutes que están de manera muy importante relacionadas a los procesos fermentativos, y ahí tenemos por ejemplo a los lactobacilos, y a continuación tenemos los bacteroidetes que están implicados en los procesos de digestión de péptidos y polisacáridos, tienen un amplio rango de actividades endógenas en los humanos, y pues hay diferentes patógenos que también están relacionados ahí, pero en general digamos que es un amplio grupo que normalmente se encuentra presente en los humanos. Y para terminar, esto sí es súper importante que lo tengamos en cuenta porque voy a seguir hablando sobre esto y sobre la vinculación a las enfermedades mentales, especialmente a la enfermedad de Alzheimer. Existe un grupo que se llama proteobacteria que en su mayoría sí tiende a ser mucho más patógeno, y la razón es porque ellos, este tipo de bacterias tiene un componente que se llama LPS o lipopolisacárido, que es un componente químico que está presente en la pared bacteriana y se ha encontrado que parece favorecer también ciertos procesos en las enfermedades de Alzheimer. Entonces, ese componente se ha encontrado en el intestino, se ha encontrado en la cavidad oral y también se ha encontrado de manera incrementada en el cerebro de pacientes que desarrollan enfermedad de Alzheimer. Entonces, esta es una hipótesis muy interesante que voy a mencionar a lo largo de este estado del arte, entonces quisiera que por favor tengan este LPS muy en cuenta. Listo. A continuación, entonces, también quiero presentar un poco sobre cómo ese cambio en la microbiota o en esa composición se da a lo largo de la vida. Entonces, básicamente lo que pasa o lo que empieza a suceder es que se pierde diversidad en la composición de la microbiota. Los pacientes ancianos básicamente tienden a tener, y especialmente los pacientes que están, por ejemplo, en casas de cuidado o que no tienen mucha variedad en su dieta o que tienden a tener procesos mentales como depresión, tienden a tener, como en su mayoría, más proteobacterias, por ejemplo, y tienden a tener menores cantidades de diferentes bacterias. Entonces, se da una pérdida progresiva de la diversidad. Y acá también les quiero mostrar como solo en 46 años la expectativa de vida ha aumentado de manera increíble. O sea, básicamente para los hombres ya se proyecta un incremento de 13.5 años y para las mujeres de 14.8 años. Este es un estudio de Global Health Metrics y básicamente lo que ellos proponen es hacer una categorización a partir del índice sociodemográfico que comprende diferentes características como por ejemplo los ingresos per cápita y los niveles educativos promedio, y a partir de ahí empiezan a generar unos índices que va de 0 a 1, 0 siendo los países que tienen menores ingresos per cápita y que adicional a ese tienen niveles educativos más bajos, y 1 los países que tienen mayores ingresos per cápita y mayores niveles educativos promedio. Y básicamente acá podemos observar, en el eje Y también tenemos los años, entonces va de la escala del 0 al 100, y básicamente podemos observar que independientemente del índice sociodemográfico, en casi todos los países a lo largo del tiempo, cada punto representa un color, y aquí podemos observar que a partir de 1970, en todos los índices sociodemográficos hemos podido observar un incremento en la edad. Pues obviamente esta gráfica luce un poquito más inclinada para las mujeres porque ese incremento ha sido mayor para las mujeres. Normalmente biológicamente parece que las mujeres tienden a vivir un poco más por factores hormonales, pero en general el pronóstico para la población es una tendencia hacia el incremento. ¿Listo? Entonces, eso es muy importante porque epidemiológicamente sabemos que
la enfermedad de Alzheimer también ha incrementado, pero no podemos olvidar que nuestra población anciana también está incrementando y es una tendencia global. Esto es muy bueno porque nos habla del éxito de las intervenciones médicas, de las intervenciones clínicas para favorecer la calidad de vida, pero adicional a eso también se presentan nuevos retos como la aparición de enfermedades mentales de manera más prevalente. Y eso es algo que debemos reconocer para saber cómo lo podemos tratar de manera más eficiente. Entonces acá les propongo esta caracterización que habla sobre la interacción de la microbiota y el envejecimiento. A lo largo de 15.000 años, nuestro ambiente y nuestra caracterización epidemiológica ha cambiado y digamos que se podría categorizar de acuerdo a Fox y compañía. Se puede caracterizar en 3 grandes momentos como la revolución de la agricultura, la revolución industrial y la globalización. Y de manera muy interesante, ellos plantean que la revolución agricultural, o sea, cuando la agricultura aparece y cuando empezamos a conformar esas sociedades humanas, los análisis que han podido hacer de vestigios de cadáveres antiguos parecen denotar que estos organismos o estos individuos tenían una mayor diversidad microbiana, posiblemente por el tipo de dieta que tendían a consumir. Mientras que a lo largo que la globalización ha ido apareciendo, se incrementa la patogenia y la presencia de virus. Entonces, pues, digamos que estamos en una pandemia, ¿no? Entonces, esto hablaría claramente de lo que estamos viviendo, ¿no? Ha incrementado mucho la cantidad de cesáreas y ha disminuido la lactancia materna, básicamente por pues el rol de la mujer también en la sociedad, y eso también ha condicionado la disminución en la diversidad bacteriana. Entonces, esto ligado a lo que ya les comentaba inicialmente sobre el incremento de alternativas como, por ejemplo, el trasplante fecal de la madre al hijo, que es una terapia un poco controversial y que todavía no está comprobada, pero data o digamos que se plantea a partir de situaciones como estas. Se sabe que las madres que tienen bebés a partir de cesárea, estos bebés tienden a tener una composición microbiana mucho menor. Y los bebés normalmente a lo largo de sus vidas tienden a tener infecciones y a sufrir otra clase de padecimientos de base inmunológica. Entonces, digamos que son ese tipo de soluciones las que han empezado, este tipo de situaciones, las que han empezado a generar como qué situaciones vamos a generar para poder dar solución a todo esto. Bueno, aquí entonces también quisiera contarles un poco sobre cómo esa microbiota en diferentes segmentos corporales, en diferentes partes del cuerpo, puede afectar también la enfermedad de Alzheimer. Entonces, básicamente, se ha encontrado, como ya les decía, han hecho varios estudios en la cavidad oral de diferentes pacientes que tienen cierto declinar cognitivo y se han encontrado que en esos pacientes que tienen enfermedades periodontales y carencias de piezas dentales, el pronóstico de enfermedad dental es mucho mayor y básicamente se encuentra que esos componentes bacterianos que están presentes en la boca también están presentes en el cerebro. Entonces parece que hay una translocación allí. Y adicional a eso también se plantea que los ambientes en los que vivimos actualmente, que tienden a estar más contaminados, pueden tener ciertas composiciones bacterianas que al respirarse también pueden favorecer la translocación de ciertos componentes hacia el cerebro que parecen estar interrelacionados con la etiología de enfermedad de Alzheimer. Entonces, simplemente es como, bueno, y obviamente el sistema entérico, que de hecho así comencé la charla, ya vamos a hablar un poco más de ese. Listo. Bueno, básicamente para contarles cómo fue que hice esta revisión del estado del arte, entonces utilicé Embase, porque es una base de datos que presenta toda la evidencia clínica y médica y además de eso se enfoca en ciencias biomédicas, en biotecnología y tiene todos los registros de Medline. Entonces, está muy a la vanguardia de toda esa evidencia clínica de la que podemos hacer uso. Ya les voy a contar cuáles son los términos MESH que utilicé para determinar el algoritmo de búsqueda y al final pues ya les voy a presentar un poco esa revisión y esos hallazgos. Entonces, bueno, básicamente voy a tener 4 categorías. Dentro de inmunidad utilicé los términos Immunity, Immune System and Infections. Los términos MESH los derivé a partir de PubMed, entonces están de fácil consulta y acceso. También dentro del término de inmunidad incluí inflamación. Básicamente, inflamación es un proceso o es una respuesta inmunológica que se presenta a partir de diferentes factores que disparan esa respuesta inmune. Entonces, es muy importante tener en cuenta ese proceso inflamatorio y por eso lo incluí dentro de estos términos de búsqueda. De microbioma ya les hablaba un poco, pero para esta búsqueda me enfoqué en el
microbioma gastrointestinal. Entonces también este término estuvo presente. Y dentro del componente mental incluí el término de mental health, enfermedad de Alzheimer y la disfunción cognitiva. Obviamente todos estos términos los utilicé en inglés para poder acceder a mayor cantidad de publicaciones. Entonces, para terminar, tengo la parte de envejecimiento en donde incluí el término de envejecimiento, o es como tradicionalmente se define una persona mayor de 65 años, y envejecimiento, que es ese cambio irreversible y gradual. Entonces, acá está en la agrupación de mis términos. Utilicé inmunidad, como ya les contaba, el componente mental, microbioma y envejecimiento. Y dentro del grupo de inmunidad, seleccioné criterios de búsqueda intercalables, digamos, a través del término booleano OR. En microbioma solamente pues, estuvo presente el microbioma gastrointestinal. Dentro del componente mental me enfoqué en encontrar no solamente enfermedad de Alzheimer, sino también salud mental y disfunción cognitiva. Y dentro de envejecimiento, pues quería encontrar términos que estuvieran relacionados a las personas mayores. Dentro de esa intersección de artículos que hablaran de inmunidad, de componente mental, de microbioma y de envejecimiento, encontré 34 artículos y de allí descarté duplicados, y revisé esa evidencia para poder acceder a lo que les voy a presentar actualmente. Entonces, lo que más me llamó la atención es que muchos de estos artículos se enfocaban en los biomecanismos que sugieren asociación entre la microbiota intestinal y entre la enfermedad de Alzheimer, y este artículo me parece que lo resumió perfecto. Acá básicamente tenemos un esquema en donde está el epitelio intestinal, y podemos observar cómo pues, el sistema entérico también tiene un sistema nervioso asociado a ese intestino, y de allí hay una correlación o una estrecha comunicación también con lo que viaja hacia el cerebro. Entonces ya les voy a contar más adelante de cuáles son esos mecanismos que se proponen como el inicio entérico de la enfermedad mental o de la disfunción cognitiva. Listo. Dentro de la producción de metabolitos neuroactivos tenemos que GABA, que es el ácido gamma aminobutírico, está asociado a la disfunción implicada en enfermedad de Alzheimer y diferentes neuropatías. Entonces, diferentes estudios de tipo observacional, es decir, cuando analizan cuál es el estado de esos pacientes que tienen neuropatías, encuentran que ellos tienen alteraciones en este componente. Y adicional a eso también se ha encontrado que el triptófano que se produce en la barrera intestinal puede cruzar esa barrera y que luego se va a volver biodisponible en el cerebro para poder sintetizar serotonina. Y se ha encontrado que esos niveles hormonales están afectados en los pacientes que tienen declinar cognitivo. Otra categorización que me encontré de manera muy prevalente dentro de la revisión de estos artículos fue la formación de la placa amiloide. Entonces, la proteína beta-amiloide es una proteína transmembrana que está involucrada en diferentes procesos neuronales y que también parece promover diferentes procesos neuroinflamatorios. Y esa proteína también está presente en diferentes protobacterias. Entonces, de manera muy importante, sabemos que ya les contaba que esa protobacteria que también está presente en nuestro intestino parece tener un componente que puede atravesar esa barrera intestinal y que también puede causar afecciones a nivel cognitivo. Acá ya les contaba que ese LPS es el componente que está presente en la protobacteria que se ha encontrado en el intestino y que también se ha encontrado en el cerebro de pacientes que han fallecido por enfermedad de Alzheimer. Entonces, los análisis forensicos han tomado lisados de cerebro y han encontrado prevalencia de ese componente. No se sabe exactamente qué desencadena la formación de esa placa amiloide, pero sí se ha propuesto que la microbiota intestinal, cuando está en disbiosis o cuando está en alteración, es decir, cuando tiene mayor prevalencia de protobacteria y cuando no hay bacterias positivas, puede tener un rol en el desarrollo de ese proceso. Listo. También se ha encontrado que bueno, esto está relacionado un poco con lo que ya les contaba, pero también parece que esta proteína, este componente, perdón, LPS, que está presente en las bacterias, también puede activar algunos receptores presentes en las células de la microglía de nuestro sistema nervioso central. Y se ha visto que esa respuesta inmune se puede activar y eso puede generar la acumulación de productos metabólicos tóxicos a nivel cerebral. Entonces, esto también se ha propuesto como uno de los mecanismos que parecen influenciar el desarrollo de declinar cognitivo.
Y finalmente tenemos una condición súper interesante que se llama la inflamación sistémica, que es una condición que ha estado implicada en la patogénesis de la enfermedad de Alzheimer con origen inmunológico, básicamente. Entonces se sabe que si hay inflamación sistémica, lo que ya les contaba dentro de esos términos MESH, cuando hay inflamación sistémica, que es decir, cuando hay una respuesta inmune que es permanente, es decir, la respuesta inmune naturalmente es importante, es necesaria y es buena, pero cuando ese sistema inmune está todo el tiempo siendo estimulado por ejemplo, la presencia de bacterias patógenas o de bacterias malas en nuestra microbiota intestinal, parece ser que ese sistema inmune sobreestimulado puede generar componentes inflamatorios que pueden desencadenar en esta inflamación sistémica que ya venía mencionando. Eso puede favorecer la inflamación periférica, que también puede favorecer la neuroinflamación y puede generar permeabilidad en la barrera intestinal, de tal manera que esa barrera intestinal básicamente se vuelve disruptiva o pierde su integridad y puede favorecer el paso de diferentes componentes que más adelante van a afectar nuestro cerebro. Entonces, dentro de la adecuada composición microbiana sabemos que existen bacterias que son necesarias, como las bifidobacterias, como las lactobacillus, que básicamente se alimentan a partir de la fibra, que se alimentan a partir de las fibras que están presentes en frutas y en vegetales, y por eso es que también se habla de que una dieta saludable puede proteger al cerebro y puede favorecer esa barrera intestinal y esa integridad en ese epitelio. Pero, sin embargo, cuando existen procesos de disbiosis, que es esa pérdida de esa riqueza bacteriana, y cuando hay mayor cantidad de protobacterias, porque las protobacterias son básicamente microorganismos que tienen preferencia por grasas saturadas y por azúcares, entonces digamos que ellos también favorecen todo este tipo de componentes que ya están ligados a estas enfermedades que hemos venido hablando. Entonces, digamos que este es un tema que voy a ligar con lo que viene a continuación, entonces, para que lo tengamos presente. Bueno, otro de los mecanismos que estaba presente es la endotoxemia metabólica, entonces, ya para pasar rápidamente por esto, es que esas bacterias negativas que tienen ese LPS o que tienen el componente LPS, cuando fallecen o cuando mueren en nuestro intestino, liberan su contenido interno y ese contenido parece también estar involucrado en la formación de proteína beta-amiloide, que condiciona la enfermedad de Alzheimer y que favorece la aparición de la enfermedad de Alzheimer. Entonces, por eso es que también se habla de que una microbiota intestinal adecuada a partir de las microbiotas, a partir de las bacterias que son positivas y que favorecen nuestra salud intestinal, protege también nuestro cerebro. Y ya como les contaba, entonces también dentro de esa vinculación de endotoxemia y Alzheimer también se encontró que ese componente que está liberado por esas proteínas patógenas, las proteobacterias, también están presentes en pacientes que han fallecido por enfermedad de Alzheimer, están presentes en la materia gris y en la materia blanca de su cerebro. También se ha encontrado que los pacientes que tienen infección por Helicobacter pylori, la Helicobacter pylori es una bacteria que se aloja en el estómago y que puede, o en el intestino también, pero que puede favorecer diferentes procesos infecciosos. Se ha encontrado que personas que tienen esta infección pueden tener un peor pronóstico en análisis de cognición. Y como ya les contaba, esos análisis periodontales también han favorecido esos hallazgos de relación entre enfermedad de Alzheimer y enfermedad periodontal. Bueno, acá ya para resumir tenemos un estudio que analizó la diversidad microbiana en 3 grupos. Tenemos los controles saludables que utilizaron, el estado amnésico con impedimento cognitivo leve y la enfermedad de Alzheimer, y se encontraron clústeres de diferenciación muy claros. ¿Qué son estos clústeres de diferenciación? Básicamente, estas personas presentaban patrones de composición microbiana muy similares entre sí, y así pudieron categorizar 3 grupos. De manera muy interesante, encontraron que este grupo, que tenía un estado amnésico con impedimento cognitivo leve, que podríamos decir era un estado temprano o un estado pre a desarrollar esa enfermedad de Alzheimer, tenían una gran cantidad de enterobacteria que pertenece a la familia de la protobacteria. Entonces, digamos que eso es otra evidencia más para adicionar frente a este tema de la microbiota intestinal y la enfermedad de Alzheimer. Bueno, otra cosa muy interesante también que encontré a partir de estas revisiones ya era un poco
digamos, como también la perspectiva terapéutica entérica, es decir, ¿qué se puede hacer? Ok, ya sabemos que existen biomecanismos que favorecen el desarrollo del declinar cognitivo, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Entonces, pues una cosa muy interesante es fomentar el fortalecimiento de la integridad epitelial, proteger contra la disrupción de esa barrera, que ya les hablaba que básicamente es la que nos protege para que no se traspasen o transloquen patógenos y bacterias que puedan producir daños. Reducir la respuesta inflamatoria también y controlar los procesos de neuroinflamación a partir de la disminución de inflamatoria periférica. A partir de ello, también varios artículos hablaban de la nutrición neuroregenerativa. La nutrición neuroregenerativa básicamente tiene el potencial de modular la respuesta inmune, de modular los procesos neuroinflamatorios, y dentro de ellas hay básicamente dos que se han encontrado que tienen evidencia muy interesante frente a la protección o a la neuroprotección. Una es la dieta mediterránea, que literalmente tomé este apartado, que es incremento en el consumo de frutas, vegetales, granos enteros, nueces, legumbres y un moderado consumo de alcohol. Obviamente se consume vino, pero de manera muy interesante se ha encontrado que las personas no lo consumen de manera aislada o en ayunas, sino que lo consumen con las comidas. Y es muy interesante porque normalmente el alcohol es un componente químico que desintegra las paredes bacterianas. Entonces, obviamente, si estamos consumiendo alcohol, estamos también causando un daño en nuestra microbiota. Y especialmente si la microbiota que tenemos es microbiota de la buena, pues, o sea, si tenemos más bifidobacterias y lactobacilos. También se encontró que los pacientes que tenían adherencia a esa dieta mediterránea tenían estructuras cerebrales más favorables, y cuando me refiero a estructuras cerebrales más favorables es que tenían aumento en el grosor de la corteza de la corteza cerebral, perdón, ahí se me fue el intestinal, de la corteza cerebral, mayor volumen cerebral y reducción en la atrofia en el hipocampo. Entonces, al analizar o al hacer esas correlaciones de esos pacientes que tendieron a tener esas dietas, se encuentran mejores estados cerebrales. Se sabe que los pacientes con enfermedad de Alzheimer normalmente pierden volumen en el cerebro. Entonces, estas han sido las cosas interesantes que han encontrado. Y la otra dieta se llama dieta DASH, que es, digamos que la diferencia es que se enfoca mucho más en la reducción de dietas saturadas, también de azúcar y de lácteos y sodio. Esta dieta también tiene gran contenido de antioxidantes y pues se han encontrado que estos componentes disminuyen los procesos neuroinflamatorios porque también tienen la posibilidad de disminuir esa respuesta inmune o esa respuesta inflamatoria sistémica, y de esta manera disminuye la apoptosis neuronal, que es básicamente esa muerte neuronal, controlando los ambientes inflamatorios periféricos y neuronales. Entonces, digamos que esto lo podríamos resumir en: la inflamación sistémica se puede controlar a partir de la dieta y esto puede tener un efecto directo en el aspecto de neurocognición. Para dejar esto como súper resumido o como súper claro, los componentes que a partir de toda esta revisión han generado mayor evidencia entre su consumo y favorecer la neurocognición y favorecer la neuroprotección están las dietas basadas en plantas, que no necesariamente significan dietas vegetarianas, pero que tienen mayor componentes a partir de las plantas, especialmente por lo que hablábamos a partir de las fibras. Todos estos diferentes microorganismos bacterianos utilizan diferentes sustratos, y esos sustratos que nosotros le damos a nuestro intestino, básicamente, o que ponemos en nuestro intestino, van a favorecer que ciertas bacterias puedan vivir o no. Si le damos más azúcar y más grasas saturadas, las protobacterias son las que normalmente se alimentan más de ese sustrato, pues porque metabólicamente esas bacterias están más condicionadas para ese tipo de componentes, mientras que las mayores cantidades de fibras van a favorecer las bifidobacterias, los lactobacilos y la microbiota que es más adecuada, que no tiene tanto contenido de LPS, que por ende va a proteger nuestro cerebro. También hablábamos de los componentes antioxidantes, de las nueces, de los omega 3, y como ya les decía, pues no consumir grasas saturadas y los azúcares refinados, y todo esto va a generar una reducción en la respuesta inflamatoria, va a generar una reducción en la resistencia a la insulina y va a generar una disminución en el impedimento o en el declinar neurocognitivo y por ende en la enfermedad de
Alzheimer. En este aspecto de reducción de la resistencia a la insulina, me quiero enfocar un poco porque esto también ha estado relacionado con el consumo de azúcares y carbohidratos simples, que ahora se ha vuelto muy prevalente en nuestra sociedad globalizada. Entonces, esto estaba muy relacionado con lo que hablábamos de esos 3 estadios por los que epidemiológicamente y ambientalmente hemos pasado. Y sí se ha encontrado que corregir esa resistencia a la insulina a partir de disminución del consumo de esos carbohidratos simples puede tener un gran efecto, no solamente a nivel metabólico, sino también en el desarrollo de enfermedad de Alzheimer. Y bueno, acá quiero presentarles como a manera de conclusión que esta interacción entre el intestino y el cerebro es mucho más estrecha de lo que pensábamos y que parece que la microbiota está más vinculada y más relacionada en todos esos procesos entérico-cerebrales y hay una gran interconexión entre esos 3 componentes. Entonces, pues digamos que la estrategia es obviamente de primera manera, o sea, de primera mano, cómo nosotros nos podemos hacer responsables de lo que podemos implementar en nuestra cotidianidad para favorecer esa microbiota intestinal. Y segundo, también explorar como profesionales en el área, explorar cómo podemos también trabajar, como ya bien lo mencionábamos al principio de la charla, cómo podemos trabajar de manera interconectada para favorecer esos outcomes o productos de lo que vamos a obtener en nuestros pacientes que están siendo tratados por enfermedades o por condiciones del declinar cognitivo. Entonces, bueno, esto era lo que quería compartir con ustedes y ya. Doctora, muchas gracias. Voy a pedirle que deje su presentación ahí un momentico mientras terminamos el ejercicio. Bueno, a todas las personas que se han venido conectando, muchas gracias. Hay varias preguntas, doctora. Voy a planteárselas en este momento. Liliana pregunta, ¿hay relación entre las bacterias que tienen LPS y la dieta que consume el individuo? O sea, cuanto más consumen grasas trans y carbohidratos, se incrementan estas protobacterias en el tracto gastrointestinal. Sí, la respuesta contundente, clara y súper evidente es sí, señora. Básicamente lo que se ha encontrado, no necesariamente todos los carbohidratos, porque con esto también quiero hacer énfasis en una cosa, la cantidad de fibras y la presencia de fibras de hecho favorece el mayor incremento de bacterias adecuadas y de bacterias positivas, como las bifidobacterias y los lactobacilos, ¿no? Es carbohidratos simples, por ejemplo, los azúcares, por ejemplo, esas azúcares refinados que vienen en adición a esas grasas refinadas, sí está demostrado que las personas que tienden a tener ese tipo de dietas normalmente favorecen una mayor presentación de esas protobacterias, porque a las protobacterias normalmente les gusta alimentarse más de ese sustrato, o sea, metabólicamente están programadas para alimentarse de ese nutriente. Entonces, la respuesta es sí. Perfecto, muchas gracias. Aquí, pues, que muy interesante, agradecidos por la información. Sandra pregunta, ¿la enfermedad periodontal se puede reducir con control odontológico, pero cómo se evita o se puede contrarrestar? La evidencia interesante que encontré a partir de esta revisión del estado del arte es que cuando se tienen pacientes que tienen carencias dentales o que les faltan ciertas piezas dentales y que adicional a eso tienen enfermedad periodontal, normalmente son pacientes que tienen un peor pronóstico en su desenlace cognitivo. Y también se encontró que los pacientes que fallecían por enfermedad de Alzheimer también tenían esas bacterias en su cavidad oral. Entonces, pues una de las cosas más importantes es una buena higiene oral y la evidencia especialmente a partir del campo de la odontología ha empezado a hacer mucho más énfasis en que esa higiene oral no es solamente estética, sino que también es para reducir esa cantidad de inflamación y esa respuesta inmune que le podemos proporcionar a nuestro cerebro. Entonces, una cosa es pues ser muy cuidadosos con la higiene oral. Perfecto, bueno doctora, muchas gracias. Por acá hay otra pregunta. ¿Podría darnos ejemplos de alimentos específicos con estos carbohidratos que nos mencionan? Carbohidratos para favorecer, bueno, listo, voy a responder esa pregunta de dos maneras.
Ejemplos específicos para favorecer una composición microbiana más adecuada, entonces es básicamente consumir frutas y verduras, que es lo que se plantea a partir de la dieta mediterránea y la dieta DASH, si quieren revisar, se escribe DASH, y es básicamente todas las frutas y las verduras que contengan la fibra. Entonces, ese es, digamos, el sustrato de carbohidratos que es más favorable para favorecer esa composición microbiana adecuada. En términos de esos carbohidratos que no son tan adecuados o que favorecen la aparición de protobacterias y por ende la aparición de LPS en nuestro intestino, están los azúcares simples que vienen asociados a grasas trans y a grasas saturadas, como por ejemplo las donas, por ejemplo los panes, los productos de rebollería, que normalmente adicional a eso también traen azúcar. Entonces uno de los problemas es que esas grasas trans y las grasas saturadas normalmente también son o sea, no solamente generan activación en esas protobacterias, sino que también hace que esas protobacterias generen respuesta a nuestro sistema inmune. Entonces, eso desencadena esa respuesta inflamatoria que ya veníamos hablando. Y esa respuesta inflamatoria a nivel periférico también puede tener un efecto en la neuroinflamación. Entonces, por eso es que se habla de esta, o por eso es que aquí en esta conclusión básicamente quiero presentar como esa microbiota realmente está muy vinculada a esa respuesta inmune que empieza en nuestro intestino. También está muy vinculada a esos procesos inflamatorios que se controlan en nuestra periferia, y si se controlan en nuestra periferia, o sea, en nuestro torrente sanguíneo, también se controlan en eso que más adelante va a circular en nuestro cerebro. Perfecto. Bueno, aquí Magda Vélez dice, profe, no entendí muy bien qué tiene que ver la persona que sufre de tiroides con deficiencia cognitiva. No quería decir con deficiencia cognitiva, me refiero, básicamente lo que quería hablar era de casos clínicos en donde vemos una asociación entre la enfermedad, una asociación entre las condiciones hormonales y metabólicas que pasan en nuestro intestino y los estados mentales. Eso era básicamente lo que quería hablar. Entonces, ¿qué pasa? Las personas que tienen hipotiroidismo o las personas que tienen hipertiroidismo normalmente tienen una alteración hormonal, ¿cierto? Y esa alteración hormonal genera un ataque directo, digamos, o un efecto directo en ese eje entérico cerebral. Y entonces, ¿qué pasa? Lo vemos en ambos lados. Los pacientes que tienen enfermedad hipotiroidea normalmente pueden tener más estreñimiento y normalmente son personas que, su estado mental no tiende a ser tan ansioso, por el contrario, tienden a tener un poco más de depresión. Y en los pacientes que tienen ese hipertiroidismo normalmente pueden presentar cuadros diarreicos incluso, y también pueden ser personas un poco más ansiosas. Entonces, ahí tenemos una evidencia clínica muy clara de esa interrelación en el eje cerebro-intestino. Gracias. Perfecto, doctora. Aquí hay una pregunta. Gisela dice, ¿qué tema tan interesante? ¿Qué recomiendan los hábitos alimenticios para evitar problemas cognitivos? Digamos que podemos... Para 3 conferencias más. No, y podemos utilizar esa pregunta también como para resumir todo lo que hemos venido hablando. O sea, digamos que podemos empezar por nuestra microbiota intestinal, favorecer una diversidad de la microbiota intestinal a partir de esas bacterias protectoras y bacterias buenas que sí necesitamos, que van a proteger nuestro epitelio y que van a favorecer esa integridad de nuestro epitelio, porque sabemos que esas bacterias buenas producen metabolitos como los que ya les hablaba, ese GABA y ese triptófano que más adelante van a conformar la serotonina. Entonces, una cosa muy importante es favorecer el consumo de fibras para mantener esa microbiota intestinal. Y también, como ya les decía, esos componentes de omega 3, antioxidantes, las fibras y las verduras y bajos consumos de sodio y bajos consumos de grasa es lo que va a permitir que tengamos un ambiente endógeno controlado a nivel inflamatorio y que también a nivel neuroinflamatorio haya menos riesgos. Entonces, yo creería que lo podemos resumir así. Perfecto. Hay otra pregunta que hace Mario. ¿Cuáles podrían ser inconveniencias y o patologías en deportistas de alto rendimiento? Excelente pregunta. Pero la pregunta estará relacionada también a alto rendimiento y enfermedades mentales. Bueno, sí, más adelante, de esa pregunta
pregunta es muy interesante y más adelante, si hay interés, pues David, tú tienes mis datos de contacto y yo podría también como extender la información si hay interés en el ámbito. De manera muy interesante, lo que pasa con pacientes de alto rendimiento es que muchas veces, dependiendo obviamente de la disciplina deportiva y dependiendo del el tipo de entrenamiento que tengan, hay muchos pacientes que pueden generar un incremento en la motilidad intestinal y eso podría afectar la composición de la microbiota, pero en general depende mucho de la disciplina deportiva y depende mucho del el tipo que se está haciendo. Normalmente se sabe que los pacientes que hacen actividad física o que son físicamente activos normalmente tienen una mejor irrigación sanguínea a su intestino y eso también favorece una salud del epitelio intestinal. Entonces, la actividad física per se no es un problema y favorece la composición de la microbiota, pero sí puede pasar que los pacientes que son deportistas sí pueden tener ciertos procesos gástricos, pero a nivel mental, o sea, que eso afecte, o el hecho de tener esa microbiota o esas afecciones en la motilidad por el deporte, que eso afecte la cognición o el estado mental, ¿no? Perfecto, bueno, aquí hay muchos agradecimientos frente a la conferencia que estamos recibiendo. Hace falta mucha educación a nivel de nutrición en la población en general para prevenir muchos problemas de salud. Serían menos costosos para el Estado. Creo que eso es, y ya es una pregunta, que sí, ¿qué opinas de esa parte de educar en salud y en nutrición? Sí, hay estrategias muy interesantes que se están desarrollando en países, por ejemplo, como Francia, en los que nutrición forma parte del currículo escolar de los niños pequeños, o sea, en donde se les enseña la importancia de este tipo de organismos, por ejemplo, en donde se les enseña por qué ellos deben ser responsables de hacer elecciones adecuadas y esos hábitos se empiezan a implementar desde pequeños y así son personas que se vuelven mucho más conscientes, mucho más responsables porque sabemos que los niños tienen una gran avidez de conocimiento y todos esos hábitos que se generan en la infancia son mucho más, bueno, realmente todos podemos cambiar la conducta en todos los momentos, ¿no? Pero digamos que si es a partir de la infancia, pues mucho mejor porque son personas que se vuelven muy responsables y muy autosuficientes en ese criterio y en esas decisiones que van tomando. Entonces, yo creería que a medida que la evidencia vaya estando disponible y a medida que vayamos entendiendo más, sí se va a volver una necesidad para las sociedades y especialmente en términos de prevención. De acuerdo, doctora Vivian. Y algo que se planteaba en estos días, incluso en una de las primeras conferencias, es cómo empezar a hacer conciencia de dos conceptos claves, que es la nutrición y la salud mental, en un mundo donde el que hace el estudio de validar un medicamento es el que lo genera. Muchas de las industrias alimenticias están enfocadas en sacar estudios que validen el uso de A, B o C producto. Creo que hay un trabajo muy fuerte en esa psicoeducación y en ese ejercicio interdisciplinario desde la nutrición, desde la odontología. Ahorita habían algunas preguntas que me pareció muy interesante que se hacían las preguntas y entre otros profesionales estaban ayudando a resolver algunas inquietudes que de eso se trata este congreso y realmente, pues Vivian, muchas gracias por estar en este espacio. Me gustaría que nos dieras unas últimas palabras ya que se nos está agotando el tiempo. ¿Cuál sería esa conclusión final frente a esta postura y frente a esta exposición que tú nos acabas de hacer? Bueno, para la población en general, para las personas en general, es el incremento en la conciencia y en la mejor toma de decisiones, y es que cada uno seamos responsables de los hábitos que tomamos. Básicamente eso, o sea, nosotros podemos, a partir de cada cosa que hacemos, favorecer esos procesos de salud de manera individual. Y a nivel profesional y para todos los profesionales de la salud que estamos conectados en este momento, pues ese trabajo interrelacional es súper importante. O sea, yo creo que entre todos podemos favorecer esa red de conocimiento que básicamente hace que esas fronteras se abran. Por ejemplo, esto de enfermedad dental y Alzheimer para mí fue súper fascinante cuando lo estaba revisando. Y es cuando nosotros nos hablamos y nos comunicamos entre todos, creo que podemos hacer muchas cosas buenas por la salud pública y por la salud en general. De acuerdo contigo. Bueno,
Bueno, Vivian, pues creo que la invitación está hecha y es empezar a tener esa conversación con otras profesiones, es empezar a vernos con ese respeto de la ciencia de cada uno, acciones basadas en la evidencia, que es lo que realmente nos va a permitir garantizar la salud mental, la salud física, pues de toda la población y empezar a generar temas de prevención, que creo que es donde está el fuerte de todos estos ejercicios. A todos los que están conectados en este momento, agradecerles por su tiempo, por su espacio. Nos vemos esta tarde a las 6 de la tarde. Para ti, Vivian, buenas noches ya, en donde tú estás, creo que ya estamos llegando como a las 7, 8 de la noche. Pero ha sido una jornada muy interesante. Vivian, un abrazo gigante para ti, que estés muy bien. A todos muchas gracias. Los invitamos a que compartan estos videos en sus redes sociales, a que sigan apoyando el segundo Congreso Internacional de Psicología Online. Una visión, acciones basadas en la evidencia, una visión integradora de las ciencias humanas, sociales y de la salud. Vivian, un abrazo gigante. Muchas gracias por tu tiempo. Hasta luego. Hasta luego.